blanca, otra negra y otra gris. Bueno, hoy vamos a hacer una charla sobre lo que es la socialdemocracia, un término que se escucha mucho en la televisión, en los medios, en el día a día, pero nadie explica bien qué es. Así que tenemos a nuestro compañero socialdemócrata, Matías. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Eh, la socialdemocracia, desconocida para muchos, denostada por otros también, creo que es para mí, ahí acá, antes de hablar un poquito en general, para mí es el equilibrio ideológico entre la izquierda, la derecha, entre el Estado y el mercado. Para mí, de vuelta, opinión personal, ese es más o menos el equilibrio ideológico, porque la socialdemocracia a lo largo de su historia fue variando, no siempre fue igual, no siempre pensó de la misma manera, no siempre se movió políticamente de la misma forma ni con la misma estrategia, sino que fue variando y se fue adaptando. Algo que para mi juicio, tanto la izquierda de cualquier país del mundo, si querés podemos hablar específicamente de la izquierda en este país, no lo fue haciendo, quitando el mensaje cultural, no lo fue haciendo, o tampoco la derecha. Y como conversábamos anteriormente, yo creo que si tenemos que hablar de socialdemocracia, tenemos que hablar un poquito de una breve reseña histórica que de antemano ya había preparado. Y como te contaba, te decía que tengo acá mi machetito y todo preparado. Perfecto, preparado como tiene que ser. Claro. Entonces te decía que había surgido en la Revolución del 48, en Francia. 1748, ¿verdad? 1848. Bien, bien. Mi ignorancia de historia siempre presente. ¿Cómo? Mi ignorancia de la historia europea siempre presente en todas las conversaciones. Yo también, en no caso, yo particularmente soy historia del siglo XX en adelante, ¿viste? De vos para atrás, soy Sí. medio picante. Pero viste que después de que cae Napoleón se vuelven a restaurar las monarquías europeas. Bueno, este ciclo de revoluciones hace que caiga ya de por sí la monarquía o los gobiernos absolutistas, por ejemplo, en este caso en Francia. Y había un líder socialista llamado Louis Blanc. Los seguidores de este líder socialista, sosteniendo sus ideas, son los primeros que le dan el sentido a la palabra socialdemocracia. Después lo utiliza Marx, como te decía. Marx lo utiliza en su obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Y ahí Marx textualmente utiliza este término. A las reivindicaciones sociales del proletariado se les limó la punta revolucionaria y se les dio un giro democrático. Decía Marx, ¿no? Actualmente. Él fue el que usa la palabra, usa el término socialdemocracia y lo utiliza de esa manera, de esa forma. Después, bueno, con el tiempo, como te explicaba, distintas vertientes del marxismo, más ortodoxas, había una pata un poquito más reformista, forman el Partido Socialdemócrata Alemán, que primero tiene varios nombres. Primero no se llama Partido Socialdemócrata, si no me equivoco se llama Partido Socialista de los Trabajadores. Eso nombre, sí. Con el tiempo fue variando, se fue fusionando porque era como la unión cívica, viste que estaba Mitre por un lado, los después radicales por otro, y había varias corrientes. El PAN, lo que derivaría la unión. Sí, después vino Bueno, los antipersonalistas, Alvear, irigoyenistas, después lo de Forja, que sale con el peronismo. Sí, pero viste que al principio la unión cívica era parte de Mitre, parte de Irigoyen, parte del otro Bernardo de Irigoyen, o sea, era una mezcla. Bueno, esto fue algo así. sí. Después, con el tiempo se crea, hasta como se llama hoy en día, el Partido Socialdemócrata Alemán. Sí. Las en alemán son otras, ¿no? ¿Y qué es Hasta el día de hoy perdura. qué es ¿Cómo? lo que busca la socialdemocracia? ¿Qué es lo que busca la socialdemocracia a construirse en un partido? A convertirse en un partido. Bueno, lo que buscaba la socialdemocracia, esta socialdemocracia, la primera, porque con el tiempo va derivando y va cambiando. Hola, Matías. Saludo a una persona que me estaba saludando, y mi cuñado, le mando un saludo. Lo que busca la socialdemocracia al principio es, a ver, lo que se planteaba era alcanzar una sociedad capitalista, alcanzar
perdón, socialista, no capitalista, al contrario, quería combatir al capitalismo. Pero había dos planteos, que de hecho después los partidos socialdemócratas, el Partido Socialdemócrata Alemán se reúne y saca una proclama llamado Programa Gotha. Y Marx critica el programa Gotha. ¿Por qué? Porque dice porque lo que planteaban los socialdemócratas era alcanzar el socialismo mediante la democracia, mediante la participación de la gente. En cambio, Marx hablaba, de hecho se opone al Tratado de Gotha y dice, no, hay que alcanzarla mediante la dictadura del proletariado. Básicamente hay que alcanzar el socialismo por un modo no democrático, violento quizás, si quisiéramos llamarlo hoy, pero que no haya participación específicamente de las masas. Y eso era el contrapunto entre un sector de la socialdemocracia y otro sector. El sector marxista quizás estaba más apadrinado por Marx y creían en que todo tenía que ser mediante una revolución, y después estaba el otro sector socialdemócrata reformista que creía que debía alcanzarse por medio de reformas políticas, económicas, sociales, etcétera, ¿no? Entonces entra esa pelea, revolución, reforma, revolución, reforma. De hecho, yo soy reformista, al margen de que, bueno, déjame que lo diga, soy radical, también soy reformista, creo en la reforma del 18, aparte, es como que vengo con el paquete socialdemócrata entero, ¿viste? Completo. Núcleo duro de soy reformista. ¿Cómo? Núcleo duro de la socialdemocracia. Claro, exactamente, el núcleo duro, sí, radical, socialdemócrata, reformista. Entonces, todas estas ideas, cuando uno las va estudiando, cuando uno estudia los conceptos de querer alcanzar la justicia social, de querer alcanzar un estado de bienestar, siempre se tiene que hacer por, básicamente, las reglas de juego. En este caso, los procesos democráticos. Y hay una decisión del Partido Socialdemócrata Alemán que con el tiempo se va despegando de la postura que plantea Marx, pero por una razón. Y esto es interesante. Y la razón es que se dan cuenta que no se cumple lo que Marx decía. Marx decía que el capitalismo terminaría por destruirse a sí mismo. Una de las cosas que no ocurre. Y otra cosa que Marx decía también es que el proletariado, o sea, la clase obrera, iba a caer en tal degradación y en tal explotación que eso iba a provocar que todos los trabajadores unidos se plantaran frente al sistema político. No pasó ninguna de esas dos cosas. Y como los socialdemócratas reformistas... Y además se plantea que eso iba a pasar en los países industrializados, los países más desarrollados. Y medio que lo más parecido a lo que él plantea pasó en Rusia, que es un país tecnológicamente atrasado, que es bastante lo contrario de lo que planteaba en ese sentido. Exactamente, y después, bueno, vos fíjate que después viene una pelea entre los socialistas de los demás países, que de hecho, mira, después de que se crea el Partido Socialdemócrata Alemán, se crean los partidos similares en España, en Bélgica, en Austria, Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria, Holanda, Argentina, Juan B. Justo, también salido de la Unión Cívica, que se acerca a los sindicatos, se acerca a los obreros, a los anarquistas, a los que tenían sus ideas, viste, medias locas que venían de afuera, y crea el Partido Socialista, si no me equivoco, 1896. No quiero pifiarle a la fecha, pero si no me equivoco, 1896. Perdón. Y Juan B. Justo crea el Partido Socialista acá en Argentina. Entonces hay un movimiento de que el socialismo se está expandiendo. Y todo estos socialismos, todos defendían las tesis marxistas. Defendían a Marx, tenían a Marx como su principal referente. Después Marx muere, pasa el tiempo, y muchos de los que sostenían esta visión reformista empiezan a notar que, como te dije, los vaticinios de Marx no se cumplían. No, realmente no se estaban cumpliendo. Entonces se dan cuenta que Engels hace un aporte democrático en sus escritos, no recuerdo el escrito al que habían citado, pero Engels dice que todo cambio se iba a tener que dar paulatinamente, abriendo a la democracia, básicamente abriendo el nivel participativo de la gente a elegir y a poder votar.
Él realmente creía que esto iba a ser una excusa de la burguesía y que después esa misma burguesía, al ver el voto de la gente, se iba a ir para atrás y el sistema iba a corromperse. Pero él creía que el aporte podría ser básicamente que que la gente pueda votar, que la gente pueda escoger, que todos los cambios graduales debían hacerse por medio de la democracia. Bueno, y después, como te contaba, después viene la Revolución Rusa. La mayoría de gente que, que básicamente eran del Partido Socialista se desafilian del Partido Socialista y van al Partido Comunista. Fíjate que hay una diferencia un poco más férrea, más dura. Y Lenin era el sostenedor de esta línea de Marx, de la dictadura del proletariado, de tomar los medios de producción. Y bueno, con el fusil y tomar el poder con el fusil. Sí. y es lo que pasa, viste, que de un lado estaba Lenin, del otro lado estaba Trotsky con el ejército, del otro lado estaba Stalin, y bueno, el zar lo terminan apresando, termina muriendo, de hecho hay toda una tramoya ahí bastante fulera, ¿no? Y se crea, bueno, lo que se tomó con la Unión Soviética, que sostenía el margen de revolución. No eran reformistas, de hecho siempre había una pelea entre si este era reformista, de hecho, es más, hasta reformista era un insulto, Sí. como pasa Los artistas lo usan mucho. Dicen como, que es un reformista que sí, se usa. o sea, te das cuenta que hay una especie desde esos conceptos, desde revolución, reformismo, hay siempre una especie de pelea en esa disputa que me parece interesante también. Yo de vuelta soy de una línea reformista. Después, bueno, empiezan a darse cuenta de ello, cómo alcanzar el socialismo, cómo alcanzar una sociedad, un país, un gobierno socialista, mediante la reforma o mediante la revolución. Después tenés los pequeños gobiernos europeos socialdemócratas, que van desde 1919 al 45. Hay poquitos, en muy pocos lugares. Si bien ya los partidos se habían creado anteriormente, en 1800, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pero no habían sido gobierno. Entonces vos tenés casos de partidos socialdemócratas que sí fueron gobierno. Uno de los casos más particulares es el de Léon Blum, en Francia. Si no me equivoco, gobernó muy poquitos años, pero fue un socialdemócrata, un reformista también. ¿Y qué pasa? La socialdemocracia empieza a tomar una postura ya no tan marxista, ya no de la idea de la dictadura del proletariado, sino que empieza a tomar una postura revisionista primero y reformista por otro. Revisionista por las contribuciones que hizo este magnífico hombre que es Bernstein, no Berenstein como el judío, el pelado que es politólogo, sino Bernstein, o sea, le sacás creo que una M, parece. ¿Qué aportes hizo? ¿Qué era lo que planteaba? ¿Cómo? ¿Qué aportes hizo y cuál fue la diferencia entre esta nueva socialdemocracia y la antigua? Bueno, el aporte que hizo Bernstein fue él era revisionista, ¿no? Entonces él se dedicaba a revisar. Y él fue el que planteó básicamente que el marxismo, o Marx específicamente, había dicho cosas que no se habían cumplido. Él fue el que vio cómo las condiciones de los trabajadores, en vez de mejorar, mejoraban, y que el capitalismo no se estaba destruyendo por sí mismo, como se planteaba. Entonces él empezó a revisar, de hecho ahí viene el término revisionismo, ¿no? Él empezó a revisar eso, y se empezó a dar cuenta que no pasaba lo que el marxismo había auspiciado. Entonces se sigue por esa línea reformista, ¿no? De alcanzar los cambios mediante la democracia, mediante el proceso selectivo de la participación de la gente. Así que gana básicamente la postura revisionista y reformista. ¿Cómo le fue este Después, gobierno que dijiste que hubo en Europa, este gobierno socialdemócrata? ¿Cómo le fue? tuvo grandes grandes aportes interesantes. Por ejemplo, el gobierno de Léon Blum, transcurrido entre el fin de la Primera Guerra y entre el periodo ese de entreguerras. Se planteó otra sociedad. Aparte, viste que ¿Qué país fue? creo que Francia. El de Léon Blum fue en Francia. Aparte, vos te pones a pensar y te das cuenta que, de hecho, son las voces que lo corren a uno por izquierda o por derecha, más por derecha,
que te dicen que la socialdemocracia solamente funciona en los países europeos, ¿no? No sé si alguna vez escuchaste ese término. Hmm. A mí me ha encantado decir, no, pero la socialdemocracia funciona en esos países porque las sociedades son otras sociedades, porque las sociedades son distintas. Bueno, yo personalmente creo que, primero que creo que no es así, es verdad que han funcionado en los países europeos, sobre todo en los países nórdicos. Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Noruega, con Alemania. el Partido Socialista en los 70 nacionaliza el petróleo y llega a ser lo que es, casi gracias a ese partido. Fue uno de los más importantes para El convertir Partido a Social. Noruega. Y vos fíjate que esos países nórdicos, que por otro lado los liberales se adueñan, porque ellos dicen, no, los países que crecieron, los países nórdicos no son socialistas, no son, y es verdad, no son socialistas. Yo hace poquito escuchaba al primer ministro de Dinamarca, y el primer ministro de Dinamarca decía, se dice que Dinamarca, si no me equivoco era Dinamarca, dice que Dinamarca tiene una economía socialista planificada, esto no es así, decía este hombre. Nosotros tenemos y creemos en una economía de mercado, pero en el marco de un estado de bienestar. Ahí está la pata socialdemócrata. Ya, es lo que no dicen los liberales. Exactamente, ellos piensan que ser liberal es estado chico, es ser antipolítica, aparte hay una especie de hipocresía, hipocresía en el sentido de, ¿cómo? No, que no siempre son antipolítica, pero sí tienen esto de que el Estado para ellos tiene que casi que no existir en lo económico, no tiene que intervenir. Claro, Diferente. un Estado pequeño, seguridad y justicia. Y digo que algunos son antipolítica porque, mayormente desde mi concepción, se dicen que son liberales, pero al fin y al cabo defienden ideas de centro a derecha, de centro derecho a derecha pura. Entonces, ¿sos liberal o sos de derecha? Porque no es lo mismo. Vos podés ser liberal y podés defender algunas cosas, pero si defendés más cosas de derecha, y bueno, identificate más con la derecha que con otra cosa. Porque eso no es el liberalismo. ¿Qué depende? El liberalismo, al igual que todas las doctrinas, digamos, tuvo una evolución, y el liberalismo, digo, los planteos que hacían los padres del liberalismo como David y Ricardo, hoy se los plantea un liberal y me dicen que eso es de izquierda. Eso también pasa, así que es como que... Pero bueno, volviendo a lo que Esto, no reconocen a Ricardo como un auténtico liberal. Ay, mal ahí, mal hecho. Bueno, volviendo a lo que me estabas contando de qué lograron las socialdemocracias en el mundo. ¿Cuáles serían los logros más grandes de los gobiernos socialdemócratas? Bueno, de los primeros gobiernos socialdemócratas, casi nulos, porque gobernaron muy poco tiempo. Vos fíjate que en periodo de entreguerras, ¿no? Después se ha visto la Segunda Guerra Mundial, ya para la Segunda Guerra Mundial casi no había gobiernos de partido socialdemócrata, ¿no? Sí había ideas, sí ya estaba Keynes, ¿no? Pero no había... Todo eso viene después. ¿De alguna forma decir que Keynes toma cosas de la socialdemocracia? Sí, en parte del pensamiento sí. De hecho, muchos piensan que Keynes es zurdo, viste que Keynes es comunista. Sí. Nada más lejos. Básicamente porque es así, viste, de vuelta, y no es por una crítica a los liberales, pero si vos no sos liberal, sos comunista. No importa el partido que estés. Es como la cancha, vos decís, te dicen, vos sos izquierda o derecha, mirá, ¿en qué lado de la cancha te parás? Si te parás del lateral derecho, voy a ser de izquierda, si te parás del lateral izquierdo, voy a ser de derecha. Suponete que tú estás a un lado y vos estás a mi izquierda, yo voy a ser tu derecha. Claro. Y vos vas a ser mi izquierda. Exactamente. Es un tema de perspectiva. Pero te estaba hablando, después de la posguerra, por lo menos el Partido Socialdemócrata Alemán se reúne y declara el programa de Godesberg. ¿Qué es lo que decía el programa de Godesberg? Básicamente en el programa de Godesberg ellos tiran por la borda al marxismo. Dicen, no creemos más en esta postura, no creemos en la dictadura del proletariado, no creemos en que podemos básicamente disociar los avances sociales con lo de la propiedad privada, entonces no ven incompatible una cosa con otra. Básicamente hacen un balance que es en el que yo coincido y en el que yo me manejo, de Estado y mercado. Se necesita esto y se necesita lo otro.
Y ahí nace, ¿no? No solamente en Alemania, porque si no los demás partidos socialdemócratas europeos que hemos nombrado empiezan a crecer en su auge. El auge de los partidos socialdemócratas europeos es después de la posguerra. Todos son gobiernos de la posguerra. Y van aplicando sus políticas. La política que nombraste algo recién, si no me equivoco, de la nacionalización del petróleo. Noruega dijiste que era, ¿no? Noruega, 69, sí. Nacionalizan el petróleo. Claro. Todo eso es en base a la nueva política y a la nueva forma, a la nueva concepción que tenían de la socialdemocracia. La socialdemocracia abandona el marxismo y se dedica a discutir en qué clase de capitalismo. Dicen, bueno, muchachos, el capitalismo es la opción. Está bien, el capitalismo es lo que es necesario. Ahora discutir. ¿Cómo? El capitalismo es la mejor opción o la única que la opción que queda que hay que vivir. Dentro del capitalismo, claro. ¿Qué capitalismo queremos? O por decirlo, la menos mala, ¿no? Yo escucho que muchos critican la democracia. No, la democracia no funciona. Bueno, planteemos qué otra cosa hay peor entonces. ¿Por qué? Porque está bien, la democracia puede tener mil defectos. No en sí la democracia en sí misma, para mí, sino la forma de organización política de un país, de un estado, de un municipio, de lo que fuera, de una provincia. Pero es el mal mejor, por así decirlo, en cierta cuestión. Sí. ¿Qué hay mejor? Que el tema es cuando se critica y no se propone algo mejor. Porque hay democracia o qué dictadura, ¿qué querés? ¿Videla o Onganía? ¿Qué te parece? ¿Qué tuvimos mejor? Una monarquía absolutista, eso ya es antiquísimo, ya no sirve. Después se puede discutir si una democracia semiparlamentaria, parlamentaria, una democracia activa, se puede discutir qué clase de democracia. Se puede discutir la participación de la gente en esa democracia, pero no se puede. Lo mismo pasa con el capitalismo. Lo que planteas es que el capitalismo es lo mejor que tenemos. Dentro de lo que tenemos, ¿qué capitalismo queremos? Eso planteas. Bien. Entonces. Y hay un capitalismo más promercado y un capitalismo que defiende todavía el estado de bienestar, que no se pone en contra de la propiedad privada, no se pone en contra del sector privado, no se pone en contra de la propiedad privada. Lo único que dice es que el Estado debe intervenir en algunos asuntos de la economía. Y hay una frase que no recuerdo bien, pero dice competencia donde sea posible, planificación donde sea necesario. Es una frase de la socialdemocracia. Es así. El mercado donde se pueda, el Estado donde se deba, o algo así. Libertad económica donde se pueda, intervención estatal donde se deba, donde no quede otra. Claro, vos fíjate, vos no podés, de hecho lo que plantean algunos liberales hoy en día, vos no podés poner a competir tu industria, tus productos con afuera si tus productos no son lo mejor. Es lógico que vas a perder, es sentido común que vas a perder. Entonces necesitas, primero, hacer crecer tu industria, mejorar la calidad de tus productos para ponerlos a competir. Por eso, competencia donde sea posible. Y mirá, acá tengo para competir, bueno, competimos. Libertad, se compite. Y planificación donde sea necesario. Donde acá, mirá, acá, ¿sabés qué me parece? Te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en que no haya cepo, porque lo ideal sería que la moneda sea fuerte y que no haya cepo. Pero en un contexto de pandemia global, donde te quedan 100 millones de dólares en el Banco Central, y en el que la única forma de comprar los insumos importados que necesitas para tus fábricas es el dólar, si te quedan 100 millones y sacas el cepo, te quedas sin dólares, las empresas no pueden producir, el sistema productivo se va al carajo, y bueno, 2001 básicamente. Entonces, claro, en este caso particular es necesario una intervención para que no se vaya todo al carajo, básicamente. Exactamente. Bueno, y así en otras cuestiones más, ¿no? Que algunos plantean que pareciera que el Estado se meta en algunas cosas o intervenga en algunas cosas, sobre todo en asuntos conflictivos. En este caso, una pandemia. Sí, acá es un país como una volátil como el Argentina. ¿Cómo? Como una guerra mundial. Tenés que, una guerra mundial, vos tenés que hacer que el Estado ponga todos sus recursos en la industria militar. No podés dejar que se resuelva solo que el mercado ponga la plata en la industria militar. El Estado tiene que organizar y meter a todos en esa. Si no hay un Estado planificador, no sirve. No se puede. Bien, ¿sí? No sirve. Bueno, y después nace, por así decirlo, la concepción del Estado de bienestar, ¿no? Me preguntabas, ¿cuál es el mayor logro de la socialdemocracia, para mi punto de vista? Yo creo que es la vigencia
no solo la vigencia del estado de bienestar, aunque muchos te van a decir que cayó después de la crisis del petróleo en los 70. En muchos países, Pero, al menos acá cayó, lamentablemente. No en todos. exactamente, claro, los países, de vuelta, como vos dijiste, los países nórdicos, en este caso Noruega, la hizo bien, y sí, hasta el día de hoy, comparar los problemas económicos que tenemos nosotros, Latinoamérica. Casualmente Noruega es uno de los pocos países que tiene, es uno de los que más petróleos tiene en el mundo. A ese país creo que la crisis del petróleo no le pegó tanto. Es más, puede que se haya visto beneficiado por ella. Así que, Seguramente, después para analizar ese caso, me parece interesante. luego, sí, del petróleo. Y te contaba que para mí los logros importantes de la socialdemocracia son la plena vigencia del Estado de Derecho, es una de las cosas. Después tenés también otros logros a nivel democrático, de justicia social, de redistribución del ingreso, políticas públicas. A ver, acá un ejemplo de la socialdemocracia, por lo menos en Argentina, hay pocos partidos políticos que son identificados con la socialdemocracia. Uno dicen que es la Unión Cívica Radical, a la que yo adhiero. No esta actual conducción, aclaro, pero sí a la anterior. Claramente, no, ahora no. No cambiamos. Después, dicen que el ARI, también el partido de Carrió, para mí no, pero dicen que el partido de Carrió también es socialdemócrata. Vos tenés después el GEN, el partido de Margarita Stolbizer, que son todas decisiones del radicalismo, porque Carrió salió del radicalismo, Stolbizer salió del radicalismo. Tenés a los partidos, al Partido Socialista de Santa Fe, que también es interesante, ¿no? Bonfatti, Lifshitz, Wiener, que en paz descanse, que hace poco se fue. También representan los ideales de la socialdemocracia. Y todos han peleado por el derecho de los trabajadores. Tenés a Agustín Tosco, no sé si te acordás de Tosco, el cordobazo. Solo tengo de oído lo tengo nomás. No sé quién es. Bueno, Agustín Tosco era un líder sindical del sindicato Luz y Fuerza, si no me equivoco, que fue la cara visible del cordobazo en el 69 con Onganía. Era un muchacho grandote así, patilludo. Él era un sindicalista muy, muy renombrado en ese tiempo, que le puso la cara visible, le puso el pecho al cordobazo en ese sentido. Puso la cara contra una dictadura militar que no es poco. Exactamente, contra la de la dictadura militar de Onganía, que de vuelta no es poco porque sabemos cómo se reprimió, sabemos la noche de los bastones largos, sabemos todas las cosas que se practicaron y que se hicieron. Y volviendo a la actualidad, yo creo que, sí, decime. Bueno, sí, decime quién te parece ahora un partido o un dirigente socialdemócrata en Argentina que te parezca que te gustaría en el gobierno, para el próximo gobierno o para gobernar. ¿Se te ocurre alguno? Una figura socialdemócrata que yo defiendo hoy, para mí, es Martín Lustó. Yo, de hecho, yo estoy adentro de Evolución Radical, que es el nuevo espacio que se lanzó a Buenos Aires. Yo personalmente creo. ¿Y por qué lo digo? Porque el tipo me parece, aparte de ser economista y ser legislador y ser ministro de Economía en el gobierno anterior, el tipo te discute. Discutamos el Estado, donde el Estado no funciona. Viste que se habla mucho del Estado presente y el Estado presente. Bueno, discutamos ese Estado presente. ¿Por qué hoy la gente paga 3 veces más de impuestos y no hay 3 veces más educación, no hay 3 veces más salud, no hay 3 veces más infraestructura? Entonces discutamos el Estado. No hay problema en discutir el Estado, no hay problema en que se debatan estas cosas. Entonces el tipo me parece el mejor ejemplo de la socialdemocracia, no solamente porque defiende la libertad civil, no solamente porque defiende la interrupción voluntaria del embarazo, cosa que yo adhiero, los derechos de la comunidad LGBT, cosa que yo también adhiero. O sea, maneja una agenda progresista. No son progresistas de cartón, viste, que te dicen hoy sí y después te dicen no, vamos a tener que congelar la ley del aborto por problemas, o vamos a tener que congelar la ley, por ejemplo, de legalización de la marihuana por otros problemas. Cualquier progresista lucha por las cosas que dijo en campaña y lucha por las cosas que genuinamente cree. Entonces acá me parece que hay un tipo genuino, joven, que puede ser una renovación partidaria también para la Unión Cívica Radical, y que te dice, discutamos cuánto Estado queremos y discutamos cuánto mercado queremos. Y de eso poder hacer una economía fuerte. Y por lo otro que me preguntabas,
Sí, Y también otra cosa que hizo Lustó, la 125. sí, sí, la 125 fue la ley Su que apoyo, él saca, ¿no? que su, ¿Cómo? que su apoyo que la hagamos de nuevo, o una parecida por lo menos. Bueno, fue muy criticada. Y de hecho creo que él paga los platos rotos, ¿no? Porque, aunque él creo que se va un meses antes del conflicto, la escalada con el campo, con diferencias con Moreno, Morenito querido. Compañero por Este, eso. Sí, los odia a los socialdemócratas de una forma zarpada, ¿eh? No sé por qué tanto. ahí va, y a eso iba. Eh, vos fíjate que, ay, me estoy quedando sin batería, así que tengo que enchufarse. Pero vos fíjate que él dijo hace poquito, yo Sí. lo vi el otro día, dijo, si Alberto Fernández no va a una economía peronista, fracasa. Ujú. Decía Moreno, ¿no? Lo escuché. Y él decía que Alberto se codiaba y se rodeaba de radicales. Por eso va a fracasar, porque se rodea de radicales, porque lo tiene a Santoro, Leandro Santoro, ex radical, en su gabinete y le asesora en economía. Y primero que Santoro no asesora a Alberto en economía. Primero. Ujú. Segundo, que lo que me parece interesante es, ¿qué es una economía peronista? ¿Qué Hmm. es una economía peronista? ¿Qué significa? Porque vos me podés decir, ¿qué es una economía radical? Y yo te puedo decir, mira, un Estado medio, impuestos, creen en el Estado de bienestar, se cree que se puede alcanzar la justicia social mediante los instrumentos democráticos, pero ¿qué es una economía peronista? Una economía, si querés te lo explico yo, que soy peronista, pero no, si querés te lo explico. Una Sí, economía peronista básicamente busca poner el capital al servicio del pueblo, digamos, poner el capital al servicio del pueblo, del desarrollo nacional, buscar un desarrollo y un crecimiento nacional que incluya a todos, en especial a los más pobres, digo, que estén todos adentro. Bueno, básicamente eso, un desarrollo, buscar una justicia social. Para eso necesitas, bueno, las tres banderas: independencia económica, que eso es desendeudate cuanto antes; soberanía política, o sea que el FMI no tenga que decir lo que tenés que hacer; y con esa independencia económica, que incluye un desarrollo y una industrialización, con esa plata que te va a generar toda esta, digamos, independencia económica y esta dirección del Estado en la economía, no, no es todo como el comunismo, sino que el Estado tenga los engranajes centrales, sí. digo, electricidad, gas, agua, esos monopolios naturales. Bueno, con todo eso, vos podés lograr la justicia social. Vos con todo ese poder, con toda esa plata, con todo ese desarrollo, podés lograr que los más pobres dejen de ser pobres, podés lograr que haya una educación pública de calidad, podés, como hizo Perón, construir 3 escuelas por día, 8.000 escuelas, podés hacer 76.000 casas, o sea, podés hacer un montón de cosas. Podés lograr que el salario medio se duplique, como se logró durante el peronismo de Perón, ¿no? Todas esas cosas que se lograron se pueden lograr con un desarrollo económico, una intervención, digo, una dirección de la economía por parte del Estado, un desendeudamiento y básicamente, bueno, eso es el peronismo. Y te hago una pregunta, ¿no es acaso muy parecido a los objetivos que busca la socialdemocracia? Eso mismo, esa pregunta te la tenía guardada, te quería decir. Sí, es que es bastante parecido, yo por eso me suena tan raro. ¿No es lo mismo lo que busca en cierta u otra forma? Es muy parecido, entonces por eso no entiendo por qué la denostación de como si fuese que un socialdemócrata es un tibio. Es más, el gobierno de Perón, Ujú. sobre todo del 55, se, o sea, ocurrió en el contexto de la Guerra Fría y el capitalismo de ese entonces no era un capitalismo totalmente pro mercado, era un capitalismo del estado de bienestar. O Sí, sea que las presidencias de Perón ocurrieron en el periodo del estado de bienestar. sí, claro que Me sí. atrevo a decir que gran parte de la Argentina peronista o del gobierno peronista se inspiró, además se inspiraba en la tercera posición. Se esperaban, Entonces, por supuesto, la defienden a muerte todavía hoy. Sí, sí, sí. Yo también la no te pones a defiendo. pensar. Entonces, dentro de todo, dentro de algunas capaz diferencias mínimas, una economía peronista se parece muchísimo entonces a lo que busca la socialdemocracia. No entiendo por qué denostar. Vos querés la justicia social, el desarrollo económico. ¿Querés que es necesario que el Estado intervenga para lograr esos dos objetivos? Bueno, sí, tienen muchas cosas en común. Forja, ¿viste? Forja, fuerza de orientación de la joven,
radical de la joven argentina, ¿te acordás? Bien, Sí, de Jauretche. de Jauretche, de Ortiz, bueno, De que hecho, mira, después yo estudio en eh, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y viene de ahí, de Jauretche. este, Interesante. sí, es que estos muchachos se convierten en los ideólogos del peronismo y vienen del radicalismo más, digamos, irigoyenista, del radicalismo más duro, por eso es más núcleo duro del irigoyenismo. O sea, que es socialdemócratas, y el radicalismo es eso, si se la pasa, lo dice Moreno. Y si esos muchachos se convirtieron en gran parte en ideólogos del peronismo, si Perón se levantaba y desayunaba todos los días con Jauretche, yo no entiendo tanto la pelea. La gran diferencia que veo por ahí es que el peronismo es cristiano y la socialdemocracia no. Bueno, eso principalmente. Sí, quizá una postura más, más religiosa, ¿no? De hecho, eh, a mí me causa un poquito de gracia, ¿no? Que muchos digan la ven a Evita, a una Evita Portera, por ejemplo. Y Evita no era eso, o sea, es más, cualquier peronista tradicional te va a decir que el peronismo es occidental, que el peronismo es cristiano y que el peronismo es, no sé, habría que ver, quizás el peronismo en su postura inicial no es necesariamente progresista, no significa que se retrógrado, ¿no? Más o menos, o sea, sí, no, Perón dice por un lado ha denostado progresistas, pero en otro momento nombra al peronismo como progresista en el sentido de que busca un progreso social. Pero un cacho, quiero buscar un libro, una cita en particular, que está por acá. ¿No? Este libro es un libro se llama Cristianismo y Peronismo, es del padre Carlos Mujica, y tiene una cita respecto al tipo de cristianismo que busca el peronismo, creo yo. Es muy interesante. Acá está. Este libro. Bien. Bueno, yo la voy buscando, vos, seguime contando, digamos, seguime contando lo que pensás de Moreno y de esta crítica, por qué dice que es una economía social de mercado, y por qué eso es socialdemocracia, y cuál es la diferencia con lo que propone Moreno. Esto, mirá lo interesante, ¿no? Porque Moreno dice que Alberto Fernández se codea con Santoro y que Santoro lo asesora. Pero ¿quién salió a bancar la renegociación de la deuda que estaba haciendo Guzmán? Cristina Kirchner. ¿A quién creo yo que responde en parte Moreno? Entonces te voy a pensar que hay una contradicción ahí, porque Cristina Kirchner, que para muchos es acusada de zurda, para muchos es acusada de la parte más izquierda del peronismo, está defendiendo a un economista que lo dijo el mismo Guzmán: nosotros queremos una economía social de mercado, vamos hacia eso. Entonces, me parece que esto puede fusionar un poco. Aparte el peronismo, seamos sinceros, fue menemista, de derecha, liberal, fue dualdista, En realidad, hay una cuestión, es como si yo te dijera que el radicalismo, la socialdemocracia fue de la Rúa, o fue, qué sé yo, o el que está ahora a la cabeza del Partido Radical. No, mirá, vos tenés un partido, dentro de él han entrado personas que han ido incluso contra las banderas. A ver, es muy fácil definir qué es peronismo porque por suerte tenemos una simplificación de la ideología que nos lo permite hacer, que es las tres banderas. Si defiende la independencia económica, Menem no la defendió, no se endeudó hasta aquí. Si defiende y destruyó todo el sistema productivo que construyó Perón, Perón se mató por lograr nacionalizar los trenes y él desmanteló y vendió el sistema ferroviario, destruyendo nuestra capacidad productiva y de esa forma nuestra independencia económica, haciendo que tengamos que importar todo de afuera, todos los productos que antes podíamos producir acá, esto en base a la desindustrialización. Bueno, en fin, así que perdimos la independencia económica, el desempleo llegó al 20%, en la pobreza al 50%, y arrancó en el 5 o 6 el desempleo, y la pobreza estaba en el 20 o en el 15 con Alfonsín. Bueno, la justicia social tampoco se cumplió, y la soberanía política, si estás en compromiso con el FMI, tampoco la tenés. Entonces, no cumplió ninguna de las tres banderas. Sí, llegaste con el PJ, felicidades, hiciste todo lo contrario de lo que plantea el justicialismo, maestro. Claro, bueno, a nosotros nos pasa lo mismo que pasa con De la Rúa, a veces nos denostan a nosotros por De la Rúa, y yo siempre lo digo. Mira, personalmente De la Rúa, no puedo decir, ay, si le va mal, no, eso no era verdadero radicalismo o eso no era radical. Es radical, ¿no? Me queda otra cosa que decir, sí, es radical, pero la verdad no aplicó un programa radical. La verdad que se pasó el radicalismo por los huevos y hizo lo que se le cantó. Claro, bueno, por eso eso no es radicalismo. Lo mismo que el radical que está a la cabeza de la UCR que este tiempo,
si hizo todo lo contrario que el radicalismo propone, de la doctrina radical, para mí eso no es radical. Para mí eso es un tipo que, oh, mira, una estructura partidaria que sirve. Listo, la usó. ¿Qué va a hacer? Al igual que, yo siempre lo digo, la conducción actual del partido no es el partido específicamente. No, nunca. No es el... El partido es una Pero vos herramienta fíjate, de movimiento para llegar al poder. Nada más. claro, o sea, vos no me podés decir, por ejemplo, que Perón es López Rega. Hay diferencia. No, ni es Pero López no Rega, puedo decir ni es Firmenich. Argentina de la Rúa. ¿Cómo? Ni es López Rega, ni es Firmenich. Ni es la Exactamente, izquierda, ¿entendés? ni es Montenegro. Claro, entonces vos tenés que divisiones. Y aparte los partidos políticos, sobre todo los más viejos, la Unión Cívica Radical tiene 129 años, el peronismo tiene más de 70 años, son partidos que han pasado por momentos históricos tensos, que han vivido cosas que si vos te pones a pensar y rever en la historia son bastante picantes también. Pero siguen siendo los partidos mayoritarios en Argentina, los partidos que gobiernan, a excepción del PRO, puramente radicales y peronistas gobernaron. Sí, sí, Entonces, están radicales, peronistas y militares. bueno, militares no es una forma democrática, ¿no? Creo que son medio marxistas en el fondo. Quieren Pero alcanzar. por esa razón, por no hacer de forma democrática, es que han logrado incluso hacer reformas mucho más fuertes que nosotros. Porque respetar las normas te complica un poco más la acción, el actuar. Exactamente, exactamente. Vos venís, te impones a aplicar lo que querés, mucho más fácil después. Obviamente que después pagamos los platos rotos de la siguiente generación y la siguiente y la siguiente. Claro que sí. Yo personalmente creo que acá en Argentina la figura socialdemócrata en su momento la fue Raúl Alfonsín. De la Rúa no fue socialdemócrata, de hecho él fue parte del sector más conservador de la Unión Cívica Radical que respondía a Balbín. Balbín, el Abrazo querido... ¿Cómo? abrazo con Perón. Balbín, el abrazo con Perón. Sí, sí. No, 40 años la Unión Cívica Radical, o sea, un líder ya, sin denostarlo, un líder más antiguo, más distinto, más capaz en cierta forma un poquitito más conservador. Bueno, y de la Rúa venía de esa línea, así que no se puede decir que de la Rúa era socialdemócrata puro. Un socialdemócrata y progresista lo fue Alfonsín, por ejemplo, ¿no? Con su programa de gobierno, con un congreso pedagógico, con el juicio de las juntas militares, con la vigencia de las normas democráticas y del Estado de Derecho. Entonces, y después vos tenés otros ejemplos, tenés el Partido Aprista peruano con Alan García, el primer Alan García, no el segundo, porque está el Alan García que era muy de izquierda, que también terminó con una hiperinflación, y después está el Alan García que volvió a gobernar, que aplica un programa liberal, totalmente, pero... Es muy raro eso. Chica, Pasó eso con un par de gobernantes, estoy investigando, ¿viste? Sobre gobernantes líderes latinoamericanos, y resulta ser que hubo en Bolivia un chabón que gobernó 4 veces, la primera fue una especie de Perón en sus medidas, la segunda y tercera más o menos que también, volvió después del 80, y el chabón fue más o menos Menem, boludo. Algo así, boludo, decís, ¿por qué? ¿Qué pasó? Una locura. uno se deja, ¿no?, llevar de ideología. Básicamente algunos lo hacen por permanecer en el poder, ¿no? Es como a veces vale todo, ¿viste? Con tal de que yo siga acá en el poder y con tal de que yo siga gobernando y con tal de que yo sea el hombre fuerte en Argentina, vale todo. Pero volviendo al tema de la... Sí. Sí. ¿A dónde querías volver? Así te dejo volver. Volviendo al tema de los referentes hoy, yo creo que hay poquitos. Alberto Fernández se dice socialdemócrata. Uh-huh. Él mismo dice que Moreno lo achaca, ¿no? Lo corre por Sí, peronismo, que él tiene. Claro, pero no hay un... Bueno, por lo menos lo que yo creo, no sé si Moreno tiene el peronómetro. No, es un decir, no lo digo en serio, es un chiste. No, yo sé que no, pero no lo digo por vos, sino lo digo por lo que dice él. No sé si uno tiene el peronómetro a decir, a ver quién es más peronista, quién es menos peronista, quién es más radical, quién es menos radical, quién es más Ogden, menos Ogden, más progre, menos progre. Yo creo que en la cancha se ven los pingos, dice, ¿no? Yo creo que... Y uno tiene que celebrar, o sea, yo soy radical y celebré el acuerdo con los bonistas que por fin se dio después de tantos meses de negociación. Y aunque no sea un gobierno de mi ideología y de mi partido y de mi pensamiento, uno tiene que celebrarlo igual. Yo estuve en contra de la marcha de ayer, me parece que me pareció nefasto, y veo como algunos de mi propio partido o de otros lugares alientan salir a la calle, manifestarse. Yo entiendo los conflictos, pero en esta situación, por favor, un socialdemócrata
como lo veo yo, como yo tengo la concepción del mundo, dice, mira, hay que cuidar a un gobierno que está debilitado por una pandemia, porque tienen que lidiar con una negociación, porque tienen que lidiar con casos diarios de gente que muere. Entonces, ya habrá tiempo para seguir hinchando las pelotas para las legislativas de 2021, pero ahora hay que Aguanta. apaciguarlos, ¿sabes? Sí, sí. Se entiende que la gente está totalmente cansada y que el encierro y que pim pam pum, esto que lo otro, pero no se puede moverse uno tan forma en una forma gorila, esa forma gorila antidemocrática, golpista. Yo veía gente que decía, Alberto no llega a diciembre, y me agarraba la cabeza y decía, por Dios, no aprendimos nada en tantos años de historia, sobre Bueno, todo historia argentina. Moreno dice algo bastante parecido. Sí. Pero es gravísimo que, si te lo dice, bueno, un simple militonto de redes sociales que dice, Alberto no llega a diciembre, bueno, uno lo entiende, pero que lo diga alguien eh, sobre todo de la oposición, me parece muy grave. La verdad me parece institucionalmente muy grave, porque vos estás alentando a que la sociedad salga a manifestarse, que lo pueda hacer pacíficamente, que lo pueda hacer sin agredir periodistas, que lo pueda hacer desde sus autos, que lo pueda hacer, pero estamos sabiendo que en un contexto de pandemia, sabiendo que hay un virus que te puede agarrar, yo estuve como 3 o 4 veces casi sospechando que me había contagiado. Hmm. Y es horrible. Es horrible la sensación, sobre todo porque yo vivo con mi abuela que tiene, es una señora de 79 años. Vivo con ella. Si yo me contagiara y si yo diera positivo, yo no me puedo quedar acá. Tengo que ir a hacer cuarentena en otro lado. Bueno, Entonces, acá en la vuelta se murió la madre de un amigo bueno, acá a la vuelta murió un muchacho la madre de un muchacho por coronavirus. horrible. Una señora grande era. Sí. Y pasó acá a la vuelta. Vos decís, está Claro. re cerca. Yo siento que lo que tiene, digo, la efectividad de la pandemia, porque estadísticamente Argentina tiene 9 muertos por cada 100.000 habitantes. En cualquier otro país de Latinoamérica tenés arriba de 50. En cualquier otro país. Entonces, al haber sido tan efectivo durante los primeros meses las medidas, generó que la gente le pierda un poco el miedo, y que incluso, viste, cuando dicen, no, porque las capas no van a colapsar, lo decía Brandoni, otro que se dice radical, pero mira lo que está haciendo. Bueno, Brandoni dice, no, porque si Sanitario no va a colapsar, viste, re seguro el tipo, viste. Y vos decís, escúchame, compañero Brandoni, ¿no? Si después colapsa, no quiero que salgas a decir, mirá cómo fallaron en sus medidas. Yo puedo entender que si hubo algo que estuvo mal por ahí de gobierno nacional, es toda esa gente que no puede subsistir en su día a día, que no puede, que tiene que conseguir mango, que vive de changas, y que bueno, que se vaya a manifestar, me parece que bueno, no queda otra y está perfecto el lugar, y eso sí es un error de gobierno, porque esa gente no puede quedarse en su casa. Pero los que sí pueden hacerlo, ¿por qué alientan a otros que también pueden quedarse en casa a no hacerlo? Así dale, son 6 meses, boludo, a aguantar. Es lógico, o sea, uno entiende también, como decías vos, ¿no? El reclamo de la gente que es desahuciada, que no llega, pero yo he tenido amigos que me han dicho, che, vamos a marchar mañana. Ni en pedo, macho, mañana. Ni en pedo, macho, mañana. Primero porque no creo que es la forma. Y aunque se lo hubieran hecho Macri, tampoco hubiera ido, porque no se trata de si que el que gobierna es peronista hay que darle duro, si el que gobierna es radical hay que darle duro, si el que gobierna un liberal, yo en este contexto de pandemia no hubiese marchado por ningún partido ni en contra de ningún gobierno. Pero de vuelta es una forma capaz un poquito de yo ver la política, ¿no? De ser ético. Uno tiene que ser ético con sus ideas. Yo siempre digo, si un hombre no puede sostener sus ideas, entonces no puede sostener nada. Y vos ves presidentes, por ejemplo, Arturo Illia, impecable. Alfonsín en muchas otras cosas que quitando lo económico, porque yo entiendo, aunque déjame decirte que siendo radical le perdono. ¿Por qué crees que se dio la crisis hiperinflacionaria del 89 durante el gobierno de Alfonsín? Acá está la pregunta. Qué pregunta picante. Bueno, yo creo que hay por varias razones. Por varias razones, primero porque el plan económico del gobierno falló. El plan austral y el plan primavera, primero, ¿no? ¿Qué buscaban esos planes? ¿Y cuáles eran las ideas que sostenían? Bueno, el plan austral, con Juan Vital Zurril, buscaba básicamente crear una nueva moneda, ¿no? Dejar atrás el peso argentino, tan devaluado, tan denostado, Había tan sufrido, en las últimas 2 décadas, había sufrido con el Rodrigazo en esa época, había sufrido una inflación zarpada, y después con los militares también. Así que tenía sus razones para no creer en ese peso. Bien. Y aparte,
vos te pones a pensar y, sin juzgarlo específicamente a Alfonsín, si hubiese ganado Luder, tenía una deuda espantosa, horrorosamente estatizada. Tenías una productividad muerta, básicamente la producción en la Argentina estaba... Por el suelo. Nadie quería confiar en la Argentina. Entonces Alfonsín tenía, o crecía, o daba margen de crecer, o pagaba la deuda. Era muy difícil en esos tiempos. De hecho, ¿te acuerdas que, no sé si no me equivoco, se creía crear una especie de club de deudores que se plantaran de todos los países latinoamericanos, pero al final no pasó nada. No sabía eso. Este, Esos deudores que dijeran, loco, aguantame, o loco, no puedo pagar una deuda ilegítima porque fue hecha en un gobierno militar. Que de hecho, una deuda de un gobierno militar no es legítima per se, porque vos le decís, escúchame, si yo tengo un kiosco, me pegás, me maniatás, me tirás al suelo, tomás deuda a nombre mío, todos te piden fiado, ¿viste? Y vos decís, sí, todo el mundo, manejás cualquier cosa, después de un año me desatás, tenés una deuda de 100.000, chau. Papá, no ha sido. es como decir, bueno, listo, nos vamos, que la pague otro. Encima la estatizan, eso es peor, que la deuda es estatizada. Claro. Entonces Argentina tuvo grandísimos problemas. Y una de las tantas cosas que quiso hacer revertir es cambiar la moneda. Plan Austral, Juan Vitán Surruil, pum. Funcionó el plan Austral y le dio un respiro al gobierno. Los primeros, si no me equivoco, 2-3 años. Básicamente, me dice acá un amigo que Cristina también planteó que Latinoamérica se plante con la deuda. Sí, fue algo que se defendió Guzmán, que también quedó en la nada, con Stiglitz también, una forma como... Latinoamérica unida. Por eso Latinoamérica tiene que estar unida ahora o nunca, como decía. Stiglitz, por así decirlo, el profesor de Guzmán, también es una figura socialdemócrata fuerte, ¿no? Joseph Stiglitz. ¿Qué te estaba diciendo? Lo de Alfonsín. Falla con el tiempo, de hecho no había confianza, y después por otras cosas más, problemas internos. Vos fíjate que Alfonsín tuvo todo en contra, o sea, no es una hiperinflación. De hecho, yo no creo solamente que, como dicen los amigos liberales, ¿no? Que el conflicto fue solamente pura y económico, o sea que no solamente la inflación es pin, 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 solamente un fenómeno monetario, en todo lugar exclusivamente, si no me equivoco. Factores, no solo lo monetario, porque no se explica cómo es que de repente todo pasa a costar 100 millones de pesos. ¿Qué pasó? ¿El gobierno se volvió loco y se puso a emitir como loco porque le pintó? No es tan simple. No pasó así. Es fácil, apagar la impresora, bueno, dejas con tiempo que se pare, listo, pero no. Pero no fue ese el problema. Entonces vos te das cuenta que tenía, y de otro lado también tenía Cavallo, allá en Estados Unidos, boicoteando el gobierno. ¿Qué hacía? Y eso es. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Cavallo? Y Cavallo estaba boicoteando el gobierno, tratando de convencer a los organismos internacionales de crédito, por ejemplo con el Fondo Monetario Internacional, para que le suelten la mano al gobierno argentino, para que digan, no, ¿sabe qué? Rechacen cualquier negociación. ¿Por qué? Porque sabían de antemano, ya había un plan destinado a que Menem iba a ser candidato a presidente, a que Menem iba a ganar las elecciones, a que la fiesta de los 90 iba a empezar. Entonces, de hecho Alfonsín lo dice, Cavallo quería que nosotros salgamos escupiendo sangre del gobierno. Y a mí me parece muy feo, ¿no? Aparte, otra cosa que planteaban era algo que lo que planteó Espera hace poquito, la rebelión fiscal, ¿no? Hubo un día que los para ganar y eso provocó severos problemas económicos. Por eso muchos dicen que a Alfonsín le hicieron una especie de golpe de mercado, ¿no? Bueno, muchos, digamos, los más ricos decidieron dejar de pagar impuestos y empezar a evadir todos juntos. Sí. ¿Qué hijo? Una especie de rebelión fiscal. El campo también. De 12 puntos, tengo entendido que hubo un déficit de 12 puntos, ¿verdad? Algo así. ¿Cómo? Que al final de la gestión de Alfonsín había un déficit de 12 puntos, 12% de déficit. Sí. Porque no entraba plata. Exactamente, todo eso derivó a que haya una inflación galopante, a que se derive a una hiperinflación. Yo nací muchos años después, yo nací en el 97, pero mis padres, mis abuelos me dicen, vos ibas a comprar a la mañana un producto, te salía tal precio, vos ibas a la tarde y ya había cambiado el precio. La bolsa, 20 pesos, a la tarde 100 pesos, sí. Claro, o sea, variaban totalmente los precios y uno dice, guau, ¿qué ha pasado acá?
la hiperinflación. Pero ¿Y hubo una yo corrida cambiaria? no... ¿Sufrió una corrida cambiaria? ¿Cómo? ¿Sufrió una corrida cambiaria? Una corrida cambiaria que todos fueran a comprar dólares. Eso Y eso pasó. siempre pasa. Eso pasó No, no, siempre. no Eso sé, pasó si siempre. pones un cepo, ¿Cómo? si pones un cepo, no sé si pasa. Ah, claro, bueno, no era igual que ahora. Vos fíjate que a Cristina tuvo un cepo en su segundo gobierno y tuvo 5 corridas cambiarias que dentro de todo fueron controladas. No fue al igual que lo que pasó a Macri. A Macri, por ejemplo, se le descontrolaba. Cada vez que había una corrida cambiaria había que agarrarnos la cabeza y ajustar las moneditas que teníamos en el bolsillo, porque vos sabías que todo después se trasladaba a precio. Pero no pasaba en esto, en definitiva no pasaba igual que en los otros gobiernos por la política que tenían, por el manejo que tenían, por los ministros, por la llegada de sus ministros, ¿no? Este, Que vos planteás entonces que básicamente la crisis del 89 se da por una deuda con plazos y cantidades impagables, que no se puede pagar esa deuda enorme que tenemos, se da por una rebelión fiscal, que es lo que ahora está promoviendo Expert, que hace que no tengas ingresos en el Estado y que haya déficit. Y bueno, básicamente esas dos razones principalmente, ¿no? Foneas también porque, Montevalo, que era el experto del momento. sí, también porque de vuelta fracasan los planes, no solamente el plan austral, sino el plan primavera también. Ambos gobiernos eran dedicados a darle un aire al gobierno, eran dedicados, bueno, también tratemos de poder llegar hasta a frenar la inflación, a parar la caída, y ambos fracasaron. Ahora, ¿Qué uno se pone a pensar, errores tuvieron esos planes? ¿cómo? ¿Cuál fue el error de esos planes? De esos planes económicos. Yo creo que los principales errores de los planes es, no solamente de Alfonsín, sino de los demás, es que no te generan confianza. Al mercado no le genera confianza. Vos fíjate que cuando perdió el PRO en agosto, en las PASO, vos fíjate que el dólar se disparó, se fue a la mierda, los precios se fueron a la mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no había confianza en los mercados, sabiendo que un posible triunfo de Alberto Fernández. Entonces, fíjate que no había confianza, hubo una crisis de confianza de los mercados por una política económica que tenía el gobierno. Entonces, cuando no hay confianza, cuando uno dice, es lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? Yo el otro día hablaba con un amigo que me decía, amigo, tenés que comprar dólares porque no sé qué, esto con lo otro, pim, pam, pum, qué sé yo. Y la gente va a comprar dólares porque no le tiene confianza al peso, porque no confía en su moneda nacional, que cada vez está más para atrás. Entonces la gente dice, bueno, nos vamos al dólar. Y yo creo que, yo le decía a mi amigo, él me dice, pero a nivel personal te beneficia porque vos comprás y después los vendés no sé cuánto. Y yo le digo, sí, ponerle que a nivel personal te beneficia porque te para el bolsillo, pero si yo soy un ciudadano más que compra, y aquel también, y aquel, y aquel, y aquel, y en total en Argentina somos 120.000 personas que compran dólares, entonces va a la mierda. El peso cada vez vale menos, se devalúa, el dólar sube, y lamentablemente siempre lo paga el que menos tiene, lo paga el que más sufre, ¿entendés? Sí, sí. Es un problema. Capaz personalmente me beneficia a mí, pero no beneficia al conjunto, ¿entendés? Y no es que soy colectivo. No va de acuerdo con el colectivo. ¿Cómo? El interés individual no es acorde al interés colectivo. Claro, o sea, y no es que yo soy un colectivista extremista, ¿no? Pero Una cosa, antes de que sigamos, está por terminar el vivo. ¿Querés que cerremos acá o hacemos un poco más después? como vos quieras, si querés podemos hacer después un poquito más, si querés también podemos tocar otros más temas, yo no tengo ningún problema. Dale, ahí se corta y ahí